Tartaria.info es una asociación de autores unidos por un objetivo común: comprender el mundo en el que vivimos y aceptar su patrimonio, limpiando el polvo y la falsedad en nuestra antigüedad que, lamentablemente, se han convertido en parte de nuestra historia. Para nosotros, Tartaria es principalmente un símbolo de lo olvidado, lo oculto y lo desconocido. Eso es lo que atrae a nuestros investigadores, que publican contenido original para nuestros lectores. En este artículo vamos a analizar detenidamente las iluminaciones, eventos de entretenimiento que tomaron lugar en el pasado durante varias celebraciones. Tales iluminaciones han existido durante mucho tiempo, pero resulta que sabemos muy poco sobre ellas. Sé que no soy el primero en tocar este misterio. Sin embargo, quería comprobarlo yo mismo buscando en algunas fuentes extranjeras. Según lo que vi y leí, puedo afirmar que no es tan simple. Toda la información relacionada de una manera u otra con el aspecto técnico de las iluminaciones se clasifica o destruye. Para obtener información y contenido para el artículo, tuve que buscar la prensa sensacionalista de esa época. Así. Afortunadamente, aún no ha sido censurado. Sin embargo, tales revistas de entretenimiento solo nos pueden dar una breve idea del problema, sin revelar ningún detalle, pero al menos nos dan una confirmación del hecho de que las iluminaciones realmente existieron, lo que se ve claramente en varias imágenes gráficas. También podemos concluir que todas estas iluminaciones no fueron el resultado de la combustión. Tengo la fuerte sensación de que alguien ha retocado esta imagen, particularmente las partes donde las columnas están decoradas con algún tipo de luces de colores. Es obvio que el uso del fuego está fuera de discusión, de lo contrario todo ardería, mientras que los incendios en esos días se temían no menos que la peste. Presten atención al hecho de que el año era 1745 en París. Esta imagen muestra el mismo lugar, pero en 1681. Las lámparas que cuelgan de los cables evidentemente no tienen velas en su interior. La luz que irradian es inusual y parece que toda la lámpara está brillando, en lugar de luces separadas. ¿Qué es? ¿El estilo de un artista? Veamos algunas otras imágenes. Esto es París de noche. El edificio está claramente decorado con algunas bolas. Algo también cuelga del árbol. Aquí vemos Frankfurt en 1730, pero por alguna razón existe el emblema del Imperio Ruso. Podemos ver las mismas bolas y decoraciones brillantes en la imagen. Probablemente se veía realmente impresionante. Nuevamente vemos algunas bolas colgando en el edificio. El hecho se vuelve irrefutable. También se ven algunos objetos con aspecto de coníferas en la imagen, pero hablaremos de ellos un poco más tarde. ¿Hay algún detalle que conecte todas estas imágenes, excluyendo el ambiente festivo? Por supuesto que lo hay. Es nuevamente el mismo condensador de éter, visto muchas veces en artículos anteriores. La imagen se aclara gradualmente. Veamos más allá. Incluso el globo volador irradia luz, iluminando algún tipo de decoración. N significa el emperador Napoleón. La luz evidentemente no es el resultado de la combustión. ¡Wow! Todo el obelisco está decorado con luces. El obelisco en sí parece real. El poste parado cerca, con una persona que trepa, se asemeja al lúster de Chizevsky. Aparentemente era un aparato para la curación y sanación con energía. ¿A dónde lleva un voltaje de ionización tan alto? La imagen fue pintada claramente no por un ingeniero, por lo que es difícil llegar a una conclusión. Lo más probable es que el obelisco ilumine y amplifique el brillo.
Esta es una iluminación a gran escala en Versalles. Como pueden ver, hay muchos floreros brillantes alrededor de la fuente. Si miras esta fuente ahora, no la reconocerás. Ahora casi no hay jarrones ahí. Una vez más, vemos una especie de Lusters Chisevsky, pero esta vez colgando y de pie. Presten atención a la escala de las construcciones en comparación con la altura de las personas. La estructura central y todas las lámparas son obviamente reales, mientras que las plantas a los lados de la imagen son probablemente una ficción artística. Mirando la luz de esas lámparas con aspecto de coníferas, no tengo duda de que es una energía eléctrica. De manera similar a las imágenes anteriores, la luz no proviene de tomas individuales, sino de todo el dispositivo, donde la concentración del campo eléctrico es la más alta. Además, presten atención a la esfera luminosa en la parte superior de la estructura. La prensa sensacionalista francesa del siglo XIX tiene anuncios de algunos artefactos interesantes a la venta. Afortunadamente para nosotros, nadie descubrió censurar la prensa sensacionalista, donde se ofrecen estos artículos como lámparas de iglesia. ¿Cómo funcionan? En los archivos correspondientes del siglo XIX, pueden encontrar las descripciones técnicas más detalladas de las lámparas de gas, desde las primitivas hasta las más avanzadas de la época, con todos los esquemas y planos necesarios. Sin embargo, no encontrarás nada relacionado con estas lámparas de iglesia, que probablemente se iluminan cuando se colocan en un campo eléctrico, generado por una construcción doméstica, o por algún dispositivo oculto en su interior. No es sorprendente, dado que se pueden encontrar cúpulas en casi todas partes, incluidos templos, iglesias e incluso casas comunes. Las lámparas utilizadas en las iluminaciones urbanas festivas eran versiones más grandes de las lámparas de la iglesia. El fuego representado sobre las lámparas es probablemente la culpa de un artista. Es imposible alimentar todas estas lámparas con mezcla de combustión, teniendo en cuenta la escala y la cuestión de seguridad contra incendios. Un hecho interesante, tales festivales de iluminación solían organizarse cada Navidad. Los informes detallados sobre los gastos de tesorería relacionados con estos festivales desde 1870 se pueden encontrar en forma digital. Posteriormente los árboles de hierro fueron reemplazados por coníferas y las luces se cambiaron a lámparas incandescentes y luego a LED. Este se ve increíble. Presten atención a la forma de los condensadores de éter sobre las columnas centrales. Esta construcción solía funcionar de manera constante, solo estaba ligeramente decorada para el festival de iluminación. Lo que ves detrás es decoración. Las coníferas aquí se parecen a las menorás. Algunas bolas cuelgan de las decoraciones. La siguiente imagen se debe mirar de cerca. Algo arde en la esquina inferior izquierda, probablemente fuegos artificiales, mientras que el área cercana debe observarse con zoom o acercamiento. ¿Qué ves? No es más que un condensador de éter en forma de florero o maceta. Tengo la firme impresión de que la idea de poner plantas en macetas en los alféizares proviene de aquí. Lo mismo se aplica a la arquitectura. Los arquitectos antiguos sabían que cualquier vegetación en la mampostería la destruyó con el tiempo, por lo que todas las plantas se colocaron en macetas o jarrones cubiertos. Ningún elemento arquitectónico de la antigüedad, excepto los elementos de soporte, eran solo de decoración. Todo tenía una función. Lo mismo hicieron los jarrones. Supongo que su función era almacenar alguna sustancia, como el mercurio, que pudiera concentrar éter. ¿Aún tienes dudas? Aquí hay otro artefacto. Es un plan de preparación de iluminación que de alguna manera logró evitar la censura. Observen la cantidad de condensadores de éter, grandes y pequeños, que cuelgan de una red y se apoyan en las repisas. Estas no son lámparas de aceite o cualquier otra lámpara similar, porque el fuego ennegrecería o dañaría el revestimiento del edificio. Estos son los mismos dispositivos que vimos en todas las imágenes anteriores. De alguna manera concentran el campo etéreo, de manera que todos los enlaces metálicos externos brillan con luz, así como varias lámparas, coníferas, menorás
y otros elementos decorativos que aparecen dentro de este campo. Para obtener información sobre estos dispositivos, tuve que procesar muchas publicaciones del siglo XIX que no fueron tocadas por la censura, como periódicos, folletos de exposiciones y otras cosas similares. La información era muy escasa, sin embargo, logré encontrar un poco de información en francés en una de las publicaciones. De este texto descubrí que los condensadores de éter de las imágenes eran una especie de bolas hechas de estaño, con un relleno especial. Si tenían un elemento afilado de acero unido a la parte superior en forma de flor, comenzaban a conducir electricidad y brillaban con luz brillante. Otra foto interesante, la recepción del zar Nicolás II en París, finales del siglo XIX. Presten atención a la cosa de metal rodeada en rojo. Es un logotipo de metal decorativo de Francia. Uno similar para Rusia debería estar cerca, que solía brillar siendo cargado por los dispositivos rodeados de azul. ¿Probablemente piensas que simplemente no conectaron cables? Ok, este era de Europa, pero ¿qué pasa con Rusia? Echa un vistazo a las siguientes fotos. ¿Puedes adivinar el lugar y el periodo de tiempo? Así es Moscú a principios del siglo XX. La foto superior muestra GUM, el principal almacén. Inferior, Kremlin. Fotos tomadas durante la inauguración del zar Nicolás II. Durante el tiempo comunista nunca ha habido nada como lo que ves en la foto. Una pregunta simple: ¿cuánta potencia debería tener una central eléctrica para proporcionarle toda la electricidad si un metro en funcionamiento de línea de luz tomara 4 bombillas de 25 vatios cada una? Si supieras algo de las centrales eléctricas en Moscú de esa época, la respuesta sería que no había centrales eléctricas con suficiente potencia para hacerlo. Es el mismo tipo de iluminación alimentado por alguna fuente artificial externa. Todo se hizo con la ayuda de condensadores de éter, de forma gratuita. Los bolcheviques lo destruyeron todo con un propósito, por orden de una élite mundial. Incluso no hay necesidad de poner lámparas en las torres del Kremlin. Si tienen uniones metálicas en el interior, todo lo que tienes que hacer es crear un campo eléctrico de suficiente potencia para iluminarlos. Entonces, todas estas iluminaciones, templos, dispositivos técnicos como los tranvías inalámbricos, son el resultado del mismo proceso natural llamado electricidad atmosférica. Lo creas o no, es tu elección, pero la cantidad de hechos y documentos sobre este tema se ha vuelto demasiado considerable como para ignorarlo. La última imagen para la conclusión. Exposición de inventos eléctricos en París, 1890. No es el tipo de electricidad que usamos hoy, como ya habrás adivinado. Presten atención al techo del edificio a la izquierda. ¿De verdad crees que era la imaginación de un artista? En mayo de este año, publicamos un video acerca de la mansión más grande de los Estados Unidos, ubicada en Asheville, Carolina del Norte. En aquel momento de nuestra visita, propusimos la pregunta de cuál era el propósito de las chimeneas, especialmente sabiendo que la mansión tiene 65 chimeneas. En el primer piso hay de hecho 3 con una altura mayor a la de cualquier humano y enfrente de un órgano. Fue evidente que las chimeneas como tal levantaron una gran incógnita en todas estas construcciones antiguas. Hace un año publicamos un video del sitio tartaria.info. Según la descripción del sitio, tartaria.info es una asociación de autores unidos por un objetivo común: comprender el mundo en el que vivimos y aceptar su patrimonio, limpiando el polvo y la falsedad en nuestra antigüedad que, lamentablemente, se han convertido en parte de nuestra historia. Para nosotros, Tartaria es principalmente un símbolo de lo olvidado, lo oculto y lo desconocido. Eso es lo que atrae a nuestros investigadores, que publican contenido original para nuestros lectores. Con este preámbulo, les presentamos su artículo acerca de chimeneas, acá en el canal como lo hicimos hace un año. Así que empecemos.
Como ya se ha dicho en numerosas ocasiones por diferentes investigadores, varios objetos técnicos del pasado a menudo se han utilizado incorrectamente o se han malinterpretado debido a la falta del conocimiento correspondiente. Tales objetos a menudo se les dio culto como dioses o se convirtieron en algo primitivo, lo que demuestra una vez más que hubo una cierta brecha en la historia humana, cuando las personas perdieron su conocimiento y conexión con su pasado. Este artículo se centrará en uno de los objetos más utilizados, la chimenea. Todo el mundo sabe que las chimeneas se utilizan con fines de calefacción. Sin embargo, pocas personas saben exactamente cómo funcionan las chimeneas, sobre todo cuando se trata de una chimenea real y funcional, pero no su versión decorativa o estética. Una chimenea estándar es uno de los dispositivos de calefacción más ineficientes que puede operar. De hecho, puede ser tan ineficiente que en algunos casos enfría la casa. Sucede porque el calor más fuerte del fuego, que está hacia arriba, sube directamente por la chimenea y se pierde. Además del riesgo de incendiar la casa, el humo que termina dentro de la habitación puede contener sustancias químicas nocivas que también pueden convertirse en un problema importante. Ahora, imaginen una casa antigua del siglo XIX, con habitaciones grandes en algún lugar de Holanda, donde los inviernos son duros. Una chimenea ordinaria no podría calentar dicha casa en tales condiciones, a menos que se convirtiera en una estufa de azulejos, un calentador de mampostería, como el siguiente ejemplo. Por cierto, mampostería se refiere al sistema tradicional de construcción que consiste en erigir muros usando rocas. Ahora, tenemos una pregunta razonable. ¿Por qué se instalaron chimeneas en estas casas en primera instancia si no podían hacer su trabajo? Evidentemente no por motivos estéticos. Quizás el clima en el norte solía ser más suave en ese momento. Sin embargo, las chimeneas tienen su supuesto agujero para el fuego, y cualquier experto confirmará que en un clima cálido una chimenea es mucho más difícil de operar debido a la contracorriente. Entonces, ¿cuál es el asunto? Intentemos resolverlo. Cuanto más antigua es una chimenea, más se parece a un dosel sobre un fuego, iniciado directamente en el suelo. Parece que el pintor nunca había encendido una fogata. Incluso con una buena corriente de aire, la mayor parte del humo permanecía dentro de la habitación. Las personas sentadas cerca de la gran chimenea parecen salvajes, que entraron en un lujoso palacio abandonado y no pudieron encontrar un mejor uso para la chimenea que quemar leña en el interior. En realidad, muchas fuentes afirman que las personas modernas eran simplemente salvajes que tomaron el control de edificios antiguos y otras cosas que quedaron de alguna civilización anterior y más avanzada, en algún lugar del siglo XVIII, después de un evento histórico global desconocido. La mayoría de los grabados antiguos representan chimeneas en un tamaño muy grande, y parece que este es su aspecto original. Naturalmente, las chimeneas viejas no se podían usar correctamente para quemar madera en su construcción original, por lo que se modificaron para nuevos métodos de uso. Solo miren la calidad de la chimenea en sí y la calidad de las baldosas blancas que se colocaron allí después para reducir el tamaño de la caja de fuego. El hecho es obvio, los propietarios de la casa prepararon esta chimenea y luego la modificaron torpemente. Espera un minuto. ¿Qué son esas cosas cerca de la chimenea, rodeadas en rojo? ¿Están paradas allí por razones estéticas o simplemente se metieron accidentalmente en la toma? Probablemente estén allí por una razón, considerando que casi todas las imágenes representadas muestran objetos similares cerca de la chimenea. Como pueden ver, todas las chimeneas que se muestran arriba tienen un rasgo común: una placa de metal detrás de la cámara de combustión, o toda la cámara de combustión hecha de metal.
y objetos de metal con apariencia de copa. Estos objetos pueden ser de varios tamaños, mientras que los más grandes suelen colocarse cerca de los bordes de una chimenea. La función de las placas de metal es bastante clara. Reflejan los rayos infrarrojos cuando la chimenea se calienta, como lo hace una chimenea normal. Las copas, por otro lado, no tienen nada que ver con una chimenea ordinaria que se calienta por combustión. Los europeos probablemente no pudieron entender la función original de estas copas, pero debido a su mentalidad decidieron mantenerlas intactas. Estas copas no son más que condensadores de éter, que amplifican la electricidad en un conductor a lo largo del cual se colocan. Resulta que originalmente estas chimeneas no fueron diseñadas para quemar madera. Su secreto probablemente se encuentra en otro lugar. Imaginemos que la chimenea y el techo están conectados mediante uniones metálicas a través de la chimenea, como en la imagen. Toda la construcción se convierte en un conductor sólido, conectado con la placa de metal en la cámara de combustión. Los condensadores de éter colocados cerca de la chimenea provocan corrientes de Eddy o corrientes de Foucault en la estructura metálica que las transmite a la placa metálica. Así es como puede verse. La intensidad de la corriente eléctrica en el centro de la placa de metal fue probablemente tan alta que hizo que la placa se encandeciese e irradiara calor. Es posible que haya otros secretos dentro de la chimenea. También se podrían instalar condensadores similares en la parte superior de la cámara de combustión. Además, la chimenea tenía su propia función de eliminar el aire que se volvía insalubre después del contacto con el metal incandescente. Miren esta chimenea, ni siquiera hay lugar para la leña, a menos que la escotilla detrás del radiador no sea una modificación moderna. Hay muchas chimeneas similares. Esta es la verdadera chimenea, como debería ser. A juzgar por su aspecto, probablemente sea una obra maestra de algún museo que no se haya utilizado para quemar madera. Pero, ¿y si esta chimenea todavía estuviera en funcionamiento para el siglo XIX cuando se hizo la foto? Bien puede ser. En realidad hay mucha evidencia y razones para considerar repensar la historia, pero ¿quién hará esto? Bueno, creo que nos quedó claro que el uso de las chimeneas en el pasado no fue combustión, sino más bien un tipo de distribución o proceso energético con un propósito específico que al parecer los que descubrieron estas edificaciones antiguas, por ejemplo los europeos, no tenían idea para qué eran. Hoy les traemos otro artículo del sitio tartaria.info. Ya hemos presentado otros artículos de ellos en el pasado. Es un grupo de investigadores que publican artículos con mucho material visual en formato retratos y fotografías. Acá en el canal queremos compartirlo en formato video y de narración. El artículo se llama Helios y hace alusión a la idea de un sol artificial en las antenas de edificaciones antiguas. El análisis que hacen resuena con muchas de las preguntas que hemos tenido con la energía que se pudo haber usado en la civilización anterior. Así que sin más preámbulo, empecemos con el artículo. Numerosos escritores de ciencia ficción de principios y mediados del siglo XX describieron una idea de un sol artificial. Fue una idea bastante atrevida para esa época. Sin embargo, la humanidad ha estado adorando al sol en diversas formas y culturas durante cientos de años, identificándolo con un dios. Los rastros de este culto se encuentran esparcidos por todo el planeta. Pero, ¿qué inspiró exactamente a los escritores del siglo XX? ¿Podría su inspiración venir de una fuente real, natural? Probablemente pensés que esto es imposible, ¿verdad? Hoy en día hemos logrado el éxito en la creación de muchos dispositivos técnicos sofisticados, desde camas de bronceado hasta colisionador de hadrones. Pero, ¿qué pasa con un sol compacto, portátil? La mayoría de los científicos obviamente dirían que no se puede hacer. Sin embargo, ¿qué pasa si no sabemos algo? Veamos algunas fotos, comenzando por una que ya ustedes hayan visto en artículos anteriores.
La foto, hecha en 1901, muestra la ciudad australiana de Adelaida, en particular la calle King William. La parte superior de la torre tiene un orbe de aspecto muy brillante, que es un poco más grande que las otras bombillas. A partir de 1920, estos objetos todavía estaban allí, pero se iluminaban con menos frecuencia. ¿Qué era este artefacto y por qué desapareció? Al menos hay muchas fotos de esta calle en archivos digitales. Esta foto muestra la misma calle en el año 1866. El orbe inusual se coloca en la parte superior de la torre, y se ve claramente que este orbe se coloca a cierta distancia de la cúpula. Este es de 1870. El entorno ha cambiado un poco, las ventanas están llenas de otras cosas, y el edificio del lado opuesto de la calle tiene un cartel indicativo de "Se vende". ¿Qué diablos estaba pasando en Australia en ese momento? Sabemos que el hemisferio norte estaba sufriendo un cataclismo, pero ahora resulta que la situación en Australia no era tan diferente, a juzgar por la foto de una ciudad desolada con edificios centrales a la venta. Pero volviendo a nuestro tema, el orbe todavía está allí y había sido colocado allí antes de esos extraños eventos. La ventana circular solía estar llena de algo y no era un reloj. Este objeto obviamente fue sacado. Se puede ver un reloj en el otro edificio del lado opuesto y no tiene ningún problema en estar allí, ya que nadie lo quitó. Pero el orbe en la parte superior de nuestra torre permaneció intacto. Parece que simplemente no hubo voluntarios para subir a la cima sin una grúa. Este orbe logró permanecer allí hasta la segunda mitad del siglo XX, antes de ser reemplazado por otro orbe. ¿Qué era este orbe? Sin embargo, había otros orbes similares. Esta foto muestra una de las salas de la Exposición Nacional Brasileña de 1908. De nuevo, vemos un orbe similar que brilla más que las bombillas dentro de las linternas. Pero este edificio no se construyó ni siquiera en el siglo XIX. Es moderno, construido desde cero. El tamaño de este orbe es bastante grande, y había muchos de ellos en esa exposición. Lo interesante de notar es que todos estos edificios se ensamblaron en poco tiempo, con madera y clavos. También hay muchas fotos durante el día. ¿Dónde están los numerosos postes de servicios públicos con cables que deberían haber alimentado todas estas luces? Ninguno de ellos. Tampoco había centrales eléctricas. Intenta encontrar al menos un objeto que parezca una tubería de una central eléctrica. No podrás. Sin embargo, esos orbes brillaban con tanta intensidad que no todos los reflectores modernos podían compararse con ellos. Como ya habrás adivinado, esta exposición se enfrentó a la misma suerte que todas las exposiciones similares en el mundo de esa época. Fotos de él durante la noche sobrevivieron casi por casualidad. Casi no hay fotos de este tipo de Europa y América del Norte. Si logras toparte con una de esas fotos, consideralo una excepción a la regla. Esta es la misma exposición que se llevó a cabo en París en 1900. La Torre Eiffel parece inusual, suavemente hablando. Al cerrarse, la torre fue modificada y desde entonces nadie la ha visto así.
La foto de arriba muestra otro orbe brillante que se coloca en la parte superior de la torre, excepto que brilla directamente, lo que no es difícil de hacer desde un punto de vista técnico. ¿Por qué todos estos orbes comenzaron a desaparecer en todo el mundo, con toda la información sobre limpiezas? Es descaradamente obvio. Esos globos podrían brillar y calentarse por sí mismos, lo que los hacía comparables a un sol real, inspirando así a los escritores de ciencia ficción de esa época. No es casualidad que todas las obras literarias relacionadas con este tema aparecieran especialmente en el siglo XX. Es difícil decir qué motivó a esos escritores. Probablemente conocían esta tecnología o incluso la vieron con sus propios ojos. Otra conjetura es que lo hicieron por orden del gobierno, como León Tolstoy con su Guerra y Paz. Esos orbes se llamaban heliodos y eran fáciles de fabricar. Fue uno de los logros de la civilización anterior, que sobrevivió hasta el siglo XX. Cuando se estableció la doctrina del Nuevo Mundo, tales tecnologías se convirtieron en un obstáculo, por lo que se eliminaron rápidamente. Antes de eso, se podían encontrar en casi todas partes. Puedes encontrar numerosas fotos de la vieja Europa como esta. Todos los edificios que forman ciudades tenían esos orbes solares. Se pueden identificar fácilmente. Siempre se colocaron sobre la manzana de la cúpula en algún intervalo. Su objetivo principal, además de iluminar la calle en la noche, era indicar que el edificio estaba encendido. Se utilizaron orbes brillantes en varios tipos de edificios, incluidos parques de atracciones, exposiciones y otros lugares de entretenimiento. Este grabado muestra un famoso parque de atracciones neoyorquino de principios del siglo XX. La impresión parece hecha a partir de una foto real. Se puede ver un interesante reflector brillando desde lo alto de la torre electrificada. Dentro de toda la variedad de fotos de este lugar disponibles, no encontrarás al menos una que muestre este reflector en funcionamiento. ¿Cómo hizo exactamente esta torre de vigas? Puedes ver que este orbe está dividido en secciones. Puedo suponer que la producción de estos orbes solía estar bien ajustada a principios del siglo XX. ¿Cuál era su secreto? La respuesta es bastante simple e incluso se encuentra en la parte superior. Solo debes prestar atención a las palabras helios, helio en sí. Revisemos Wikipedia, información extraída de las versiones en inglés y ruso de la página de helium. El helio es un elemento químico con el símbolo He y número atómico 2. Es un gas monoatómico, incoloro, inodoro, insípido, no tóxico, inerte, el primero en el grupo de los gases nobles en la tabla periódica. Su punto de ebullición es el más bajo entre todos los elementos. El helio es el segundo elemento más ligero y abundante del universo observable. El hidrógeno es el más ligero y abundante. El helio puede formar compuestos inestables, conocidos como oxímeros, con tungsteno, yodo, flúor, azufre y fósforo, cuando se somete a una descarga luminiscente, al bombardeo de electrones o se reduce a plasma por otros medios. La aplicación de electricidad a un tubo lleno de helio da como resultado la emisión de luz de varios colores. El tipo de color depende principalmente de la presión dentro de un tubo. Por lo general, la luz tiene un color amarillo, pero cambia a rosa, naranja y verde, claro, cuando baja la presión. Entonces, resulta que solo tenemos que llenar un orbe de vidrio con helio y aplicar electricidad. Pero, ¿cómo podemos hacer eso, dado que la torre del edificio tiene un solo poste eléctrico? Supongo que algunas propiedades del helio están ocultas en fuentes oficiales. Por cierto, ¿qué son esos oxímeros mencionados en el artículo de Wikipedia? Un oxímero, originalmente abreviatura del dímero excitado, es una molécula dimérica o heterodimérica de vida corta formada a partir de dos especies, al menos una de las cuales tiene una capa de valencia completamente llena de electrones, por ejemplo, gases nobles. En este caso, la formación de moléculas solo es posible si dicho átomo está a un estado de excitación electrónica. Las moléculas heteronucleares y las moléculas que tienen más de dos especies
También se denominan moléculas exciplex, originalmente abreviatura de complejo excitado. Los excímeros son a menudo diatómicos y están compuestos por dos átomos o moléculas que no se unirían si ambos estuvieran en el estado fundamental. La vida útil de un excímero es muy corta, del orden de los nanosegundos. La unión de un mayor número de átomos excitados forman cúmulos de materia de Rydberg, cuya vida útil puede exceder muchos segundos. Los complejos diatómicos heterodímeros que involucran un gas noble y un haluro, como el cloruro de xenón, son comunes en la construcción de láseres excímeros, que son la aplicación más común de excímeros. Estos láseres aprovechan el hecho de que los componentes excímeros tienen interacciones atractivas en el estado excitado e interacciones repulsivas en el estado fundamental. La emisión de moléculas excímer también se utiliza como fuente de luz ultravioleta espontánea. Lámparas excímer. Las imágenes se vuelven más claras. Las lámparas excímer han existido durante mucho tiempo, pero en algún momento estuvieron ocultas. Fueron alimentadas por una carga que se acumuló en la aguja en lugar de un circuito de dos cables. Mira otra foto tomada de un artículo anterior. Ahora todo empieza a tener sentido. El color deseado de la luz podría lograrse estableciendo una presión adecuada dentro del emisor de luz lleno de gas. La carga, a su vez, fue recogida por un dispositivo de energía en forma de cúpula más cercano. Así es como se pueden explicar esas luces inusuales en esa foto. El destino del helio no es menos misterioso que el del mercurio. Tras el descubrimiento de Ernest Rutherford de los rayos alfa, creados por núcleos de helio, estos rayos se han clasificado como uno de los efectos dañinos de la exposición nuclear. En realidad puede ser verdad, pero todo esto se parece mucho a la situación con el mercurio, que se considera venenoso, pero en realidad no lo es. Nuestros antepasados utilizaron los heliodos sin miedo, incluso en los hogares. Si realmente hubiera sido dañino, la gente seguramente debería haberlo sabido. Otra rareza histórica. ¿Hubo heliodos en Rusia? Es difícil de decir. Solo están disponibles algunas imágenes antiguas vagas. Esta foto muestra una medalla francesa, coincidiendo con la ocupación francesa de Moscú en 1812. Se pueden ver orbes de aspecto extraño en las cimas de las agujas de las iglesias. Aplicando aquí lo que ya sabemos sobre heliodos, obtenemos que cada cúpula tenía un heliodo. Entonces resulta que todo el Kremlin solía brillar con varios colores. Hay otra impresión que demuestra indirectamente la presencia de heliodos en la parte superior de los edificios. Podemos discutir sobre la afiliación religiosa de las iglesias en Moscú en ese momento, pero es un hecho que desde 1812 todos los remates de las iglesias en Moscú y otras ciudades rusas se cambiaron a lo que tenemos y vemos hoy en día, sin considerar los cambios posteriores a la Revolución Roja de 1917. Mientras que el resto del mundo tenía estos heliodos instalados en agujas hasta principios del siglo XX, ¿quién ganó realmente en la guerra de 1812? Sin embargo, los heliodos todavía estaban encendidos durante algunas ocasiones especiales. Sin embargo, tras la coronación de Nicolás II en 1896, se detuvo el uso de estos dispositivos de energía. Nuevamente, se puede argumentar que esas luces fueron alimentadas, que fue la primera en Moscú, según la historia oficial, con generadores eléctricos de Siemens en Halski, pero no fue así. Siemens en Halski fueron probablemente los que suministraron al Kremlin los heliodos, si es que suministraron algo. La producción del heliodo en Rusia no estaba peor organizada que la producción de ladrillos, mármol y otras cosas relacionadas con la construcción. Los heliodos simplemente no estaban permitidos para todos. Miren el techo de la Massandra Winery, te da la sensación de que antes había algo más. Teniendo en cuenta el hecho de que este mamparo está ubicado en algún lugar dentro de un edificio en forma de P, con una gran plaza cerca, no es difícil suponer que fue iluminado por heliodos, que fueron retirados más tarde. Una mansión blanca ubicada aquí, que se ve en la foto, tiene una aguja con una cosa que parece heliodo.
Según la historia oficial, está relacionada con Pedro I. Pero ¿qué tal si fuera solo un faro que ayudó con la navegación en el lago Plesheyevo, ubicado cerca? Según algunas fuentes, este lago alguna vez estuvo interconectado con el río Volga y tenía una ubicación muy conveniente. Pedro I usó este lugar para ejercicios militares con su ejército de juguete, mientras se preparaba para una operación ofensiva. ¿Contra quién pensás? De todos modos, no es el caso ahora. Hay muchos rastros de uso masivo del heliodo en la antigua Rusia, pero con la llegada de los Romanov, desaparecieron casi instantáneamente. Por cierto, ¿de verdad crees que los faros solían iluminarse con linternas de aceite antes de que se crearan los generadores eléctricos modernos? Por supuesto que no. Es solo un truco astuto que puso la historia patas arriba. Es una práctica común en la propaganda, que todavía se utiliza activamente. En cuanto a los faros, obviamente usaban heliodos, que no funcionaban peor que los reflectores modernos. De todos modos, es una historia completamente diferente. Hoy les traemos un artículo del sitio tartaria.info, un sitio al que le hemos hecho traducciones en el pasado. Este es un sitio de autoría rusa. Como pueden ver acá tienen diferentes traducciones, sin embargo español no está ahí. De ahí que nos dimos la tarea de que cuando hay un artículo interesante o que vale la pena compartir acá en el canal, nos tomamos la tarea de traducirlo al español. Y uno de los más recientes que han sacado ellos es este de las exposiciones industriales o las exposiciones internacionales o las ferias internacionales, un tema que lo hemos tocado varias veces en el canal también con el asunto de los parques de atracciones, con el mismo tema de Tartaria de hecho, o por lo menos estas tecnologías avanzadas antiguas que por alguna razón parecen que han sido ocultas o ocultadas y que quizás se usaron en un pasado para cierta función y que no nos quieren decir. Pero bueno, este sitio trae pues fotos que ilustran lo que están diciendo los autores y lo que hacemos es acomodar lo que estamos narrando con las fotos que ellos también presentan en el mismo orden. Sin más preámbulo, vamos a hacer la traducción, así es que acabamos con el artículo. Exposiciones industriales. ¿Qué misterios se llevaron consigo? Las exposiciones industriales de los últimos años son un gran misterio, que casi nunca es cubierto por los medios de comunicación, aunque se ha conservado mucha información sobre ellas. Los álbumes de fotos existentes de estas exposiciones no solo son agradables a la vista, sino que te hacen empezar a preguntarte. Como comprenderás, estaremos hablando de exposiciones industriales que solían celebrarse en varios países en los siglos XIX y XX. El Imperio Ruso no fue una excepción. Allí se habían realizado exposiciones regularmente, hasta 1917, cuando fueron canceladas por razones obvias. Pero curiosamente, con un pequeño retraso en el tiempo, también se cancelaron exposiciones similares en otros países y continentes. ¿Puede haber alguna conexión? Vamos a ver. Irónicamente, con toda la variedad de exposiciones realizadas en Rusia y en el extranjero, los álbumes y otros materiales fotográficos sobre ellas son muy escasos. Las fuentes nacionales casi no tienen fotos disponibles, pero ofrecen, en cambio, una cantidad inimaginable de informes y catálogos textuales digitalizados para estas exposiciones. Las fuentes extranjeras, a su vez, tienen fotos y reportajes, incluidos algunos materiales rusos interesantes de la época. Dato muy extraño, pero sigamos paso a paso. Se considera que las exposiciones más famosas del mundo son las que se celebraron en París. En particular marcaron la pauta en el desarrollo global de todo, comenzando por el arte y terminando con la industria militar. Para mantener la tendencia, tales exposiciones también se organizaron a nivel nacional en otros países y continentes, incluidos América del Norte y América del Sur, Asia y África. Hay mucha información en internet sobre estos eventos, pero empecemos por París. Aquí está el palacio o edificio donde se llevó a cabo la exposición. Había otros lugares también, pero este era el principal. Todo el complejo estaba ubicado en el campo de Marte. La antigua Torre Eiffel se ve un poco extraña con algunas esferas adheridas a su estructura. Miremos más de cerca desde el lado opuesto. Ambas fotos fueron hechas alrededor del año 1900.
Un edificio al fondo es el Palacio del Trocadero, que fue demolido por alguna razón en 1935. Este es un caso interesante que tenemos aquí. En la torre se instala una especie de balcón o galería con bombillas, y si miras más de cerca verás algunos pilares que se parecen a los pilares ubicados en la parte superior del palacio en el campo de Marte. Pero, ¿qué queda ahora en la torre? Así es, absolutamente no es lo mismo que antes. Incluso detrás de la torre todo se ve diferente. Pero lo que probablemente no sepas es que la Torre Eiffel se planeó originalmente como un arco de entrada a la Exposición Universal de París de 1889. Entonces, resulta que la torre y la exposición eran un complejo arquitectónico y de ingeniería. Así, la desaparición del palacio y el balcón de la torre están de alguna manera conectados. Aquí van los milagros. Será muy interesante echar un vistazo al interior del edificio de dispositivos tecnológicos de la exposición, que tampoco existe, lo cual es bastante inusual en Europa, conocida por conservar edificios históricos. En particular, este edificio albergaba todos los logros tecnológicos y de ingeniería de la época. Un montón de fotos de ese lugar ha sobrevivido. Por extraño que parezca, entre todos los dispositivos vemos algunas construcciones similares a mini iglesias que están allí por alguna razón. Algunos de ellos incluso tienen dispositivos desconocidos en su interior. ¿Cuál es su propósito? Seguiría siendo incierto si no hubiera esta imagen. ¿Podría ser una estación de bombeo de agua? No, una solución demasiado audaz para tal zona climática. Dejaría de funcionar casi inmediatamente por debajo de los 0 grados centígrados. Lo más probable es que se trate de una especie de estructura de cúpula modernizada que de alguna manera solía influir en los pilares que estaban ubicados en la parte superior del edificio en el fondo. Tampoco se excluye que esta construcción también afectara a los pilares del balcón de la Torre Eiffel. Cuando todas esas cosas fueron demolidas, el balcón ya no fue necesario, por lo que fue reemplazado por algo más simple. Antes de eso, el balcón se veía así. Foto de 1905. Las construcciones parecidas a iglesias parecen tener alguna conexión con los dispositivos que se encuentran en el pasillo. Hay fotos de otras expos donde se pudo ver el cuadro similar. Esta es la exposición de Ginebra de 1905. La parte interesante está ampliada, ya que es difícil de notar. Resulta que el conocido obelisco con una bombilla en la parte superior es parte de algún sistema técnico. ¿Pero qué parte exactamente? ¿El eslabón accionado o el conductor? Aquí la cantidad de estructuras similares a iglesias es exagerada. Las dos cosas encerradas en un círculo en la parte inferior son particularmente interesantes. Yo personalmente los veo por primera vez. También se pueden encontrar dispositivos similares en París. Pero ¿qué hay de nosotros? En Rusia, se refiere él. Por extraño que parezca, estas también son fotos de la exposición. Fuera del tema, pero refleja la situación de manera legible. Sin embargo, esta foto proviene de la exposición de Amur Primorsk de 1898 en el pueblo Blagoveshchensk, bastante rural para esa época. Volvemos a ver algún dispositivo de aspecto extraño, previamente observable en las imágenes de exposiciones en el extranjero. En cualquier caso, un dispositivo, equipo o máquina genera energía mecánica al convertir algún otro tipo de energía, incluso mecánica, una bicicleta por ejemplo. ¿Qué tipo de energía se utiliza en ese dispositivo? Seguramente no es energía de vapor, de lo contrario se vería diferente. La cúpula en la parte superior confirma que está relacionado con la energía eléctrica, que de alguna manera se generó utilizando este árbol en espiral. Dicho dispositivo también se puede encontrar en fotos de la Exposición Industrial Nacional Rusa de 1896 en Nizhny Novgorod. Aparentemente hace unos 100 años los ingenieros poseían los secretos para generar y utilizar energía muy barata,
Debido a eso, algunas fuerzas destruyeron el equipo, las exposiciones y lavaron el cerebro a todas las personas que pudieran interesarse en tales tecnologías durante las próximas 5 generaciones. Vale la pena escribir sobre la Exposición Industrial Nacional Rusa de 1896 en Nizhny Novgorod en un artículo separado. Su respetabilidad tanto dentro como fuera no es inferior a la Exposición de París. Pero, ¿qué crees que se encuentra allí hoy en día? Solo un terreno baldío. Se muestra regularmente en la televisión en el contexto de los sueños sobre la resurrección de la famosa exposición. Sin embargo, los sueños seguirán siendo solo sueños. Incluso si la exposición resucitara, las tecnologías antiguas, incluidas las estructuras y pilares similares a iglesias, no se colocarían allí. Como probablemente comprenderás, los pilares que se colocan en la parte superior de los edificios. Para que entendas de lo que estoy hablando, te muestro las fotos de las mismas salas de la exposición de París después de 1920. Foto de 1922. Como puedes ver, no más estructuras tipo iglesia, y la exposición se cerrará en varios años después de este momento, con todo el edificio demolido. Este es el año 1923. De todos modos, los pilares que se pueden ver allí probablemente estén en pie, solo con fines de diseño, porque no se adjunta nada peculiar a ellos. La iluminación se realiza de forma absolutamente estándar, como lo hacemos hoy en día. Por lo tanto, no veremos una exposición como la de Nizhny Novgorod durante mucho tiempo. Como pudimos ver, es un artículo escrito desde una perspectiva rusa, comparando París con lo que se veía en Rusia, particularmente en esta exposición industrial nacional rusa en 1896 en el pueblo o ciudad de Nizhny Novgorod. Pero hay una parte que nos llamó la atención para cerrar este video, cuando él dice que aparentemente hace unos 100 años los ingenieros poseían los secretos para generar y utilizar energía muy barata. Entonces, como que en el pasado sabían cómo hacerlo. Debido a eso, dicen ellos, algunas fuerzas destruyeron el equipo, fuerzas fuera del alcance o del control de los que estaban operando estas tecnologías. Bueno, queda pregunta, pero dice que destruyeron el equipo, las exposiciones y lavaron el cerebro a todas las personas que pudieran interesarse en tales tecnologías durante las próximas 5 generaciones. Entonces, el escritor está dando a entender que hay algo en las generaciones que empiezan a nacer, o sea, niños, jóvenes, adolescentes, que hizo que no se prepararan para operar tecnologías avanzadas. Muy similar a lo que estamos quizá viendo hoy en día con las generaciones jóvenes que se vienen, ¿no? Por lo menos nos hizo pensar en esa línea. Pero bueno, dejaremos el video por acá. Si tenés algún comentario, algún aporte a esta presentación, nos encantaría escucharlo. Pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.